Hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. ¿Cómo amanecieron en esta mañana? Bendecido, prosperado y en victoria. Amén. Estamos bendecidos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Le damos la bienvenida a cada uno de los presentes. Bienvenidos sean a la casa del Señor. Amén. Bueno, vamos a orar para dar inicio a esta reunión. Yo les invito a que se coloquen en sus pies. Bendecimos a todos aquellos que nos están viendo a través de YouTube. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Que el Señor les guarde. Amén. Bueno, vamos a orar. Bendito Padre que estás en el cielo. Señor, en esta mañana te damos gracias. Señor, en esta mañana te damos a ti toda la gloria, Padre, toda la honra. En esta mañana, Señor, levantamos nuestras manos al cielo. Oh Dios, inclinamos nuestro corazón, oh Dios, y te damos gracias. Gracias por este nuevo amanecer. Gracias, Padre, porque te complaces en bendecirnos, oh Dios. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia, Padre. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tú nos sostienes, oh Dios. Gracias, Padre, porque tú nos levantas, oh Dios. Gracias, Padre de la gloria, porque tú perdonas, Señor, nuestros pecados, oh Dios. Gracias por ese amor inmerecido, oh Rey de la gloria. Gracias porque tú derramaste tu preciosa sangre en la cruz del Calvario, Señor, por cada uno de nosotros, Señor. Gracias, oh Rey amado. Hoy no nos cansamos, Señor, de darte gracias. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos, Señor. A ti te damos el honor, Padre. A ti te damos toda la gloria, oh Rey de reyes y Señor de señores. Oh Santo tú eres, soberano eres, el Dios que hace las cosas sobrenaturales, el Dios que se complace en hacer maravillas, el Dios que sana, el Dios que restaura, el Dios que nos transforma, aleluya. Gracias, Padre eterno. Digno eres de suprema alabanza, oh Dios. Digno eres de suprema adoración, Padre de la gloria. Hoy nos rendimos ante tu presencia, Señor. Aquí estamos, Padre de la gloria. Gracias por salvarnos, Señor. Gracias por rescatarnos, oh Dios. Gracias por sanarnos, Padre amado, oh Rey Jesús. Aleluya. Oh, poderoso eres, Jesús. Hoy pedimos que tomes el control de este lugar. Toma el control, Señor, de nuestros pensamientos. Toma el control, Señor Jesús, de todo lo que vayamos a hacer en esta mañana, Señor. Todo lo que hagamos, Señor, es para ti, oh Dios. Es para ti, oh Rey amado, aleluya, gloria a Dios. Santo y poderoso eres tú, grande y temible eres tú, Rey de reyes y Señor de señores. Hoy oramos, Padre, para que seas tú tomando el control, Señor, de nuestras familias, oh Dios. Oramos por cada familia aquí representada en este lugar, oh Dios. Tú que todo lo sabes, Señor. Tú que conoces nuestros pensamientos, Padre. Hoy pedimos, Señor, que tu presencia sea llenando, Señor, cada hogar, Padre. Mira cada familia, oh Dios, que está pasando momentos difíciles, oh Dios. Hoy enviamos esa palabra, Señor, de transformación. Hoy enviamos en el nombre de Jesús esa palabra de sanidad, oh Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Restaura, Señor, esas familias, Padre.
Mira cuántos están, Señor, en procesos de divorcio, Señor. Tú dices, Padre, en tu palabra, Dios, que lo que tú uniste, Señor, no lo separará el hombre, oh Dios amado. Señor, sigue sanando a las familias, Señor. Sigue transformando los hogares, Padre de la gloria. Que en esta mañana seas tú, Padre, cortando, Señor, quemando, consumiendo todo pleito, Dios, que se ha levantado en los hogares. Toda división, oh Dios, seas tú, Padre, cortándola en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Toda contienda en el nombre de Jesús. Aleluya. La gloria es para ti, oh Dios. Oramos por esos hijos, Señor. Que seas tú tomando el control de los hijos, Padre de la gloria. Que seas tú quitando toda rebeldía, Señor. Que seas tú transformando, Señor Dios, sus pensamientos, Padre. Trayendo pensamientos de paz, Señor, a los hijos, Padre. Pensamientos, Señor, de amor, Padre de la gloria. En el nombre poderoso de Jesús. Toma el control de los jóvenes, Padre. Oh Dios, llévate toda confusión, Padre amado. Llévate todo aquello, Señor, que está perturbando sus pensamientos, oh Dios. Todo aquello, Señor, que está contaminando sus corazones, Padre de la gloria. Tú tienes el poder, Señor Jesús, para transformar vidas, Señor. Tú tienes el poder, Padre, para sacar a la juventud del alcoholismo, Señor, de las drogas, Padre eterno. Tú tienes el poder, Padre de la gloria, para sanar sus vidas, Señor. Oh, santo y poderoso eres tú, Señor. Alabado sea tu nombre. Exaltado y glorificado sea tu nombre, Padre amado. Toma el control, Señor, de la tierra, oh Dios. Trae sanidad sobre nuestra tierra, Señor Jesús. Glorifícate con poder, oh Espíritu Santo de Dios. Recorre, Señor Jesús, las calles. Recorre, Padre de la gloria, las carreteras, oh Dios. Que seas tú cortando y quemando todo accidente, Señor. Todo aquello que se quiera levantar, Padre de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Ahora mismo, Señor, queda sin poder en el nombre poderoso de Jesús. Corta todo accidente, Señor. Corta, Padre, todo hurto, Padre de la gloria, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, hoy pedimos, Padre, que tomes el control de nuestra Colombia, Señor. Toma el control, Padre de la gloria, de las elecciones, Señor Jesús. Que seas tú tomando, Señor, el control, Padre, del orden, oh Dios amado. Que seas tú, Señor Jesús, con tu santa presencia, Padre eterno, tomando el control, Señor, de todas las cosas que se van a llevar a cabo, Señor. Que seas tú ministrando, Señor, los corazones, Padre, ministrando los pensamientos, Señor, las mentes, Padre eterno, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aleluya. Tú eres grande, Padre. Tú eres poderoso. Tú eres maravilloso, Señor Jesús. Tú todo lo sabes, Padre. Para ti no hay nada imposible, Padre de la gloria. Porque tú conoces, Señor, nuestros pensamientos, oh Dios. Gracias. Gracias, oh Dios. Gracias, Señor Jesús. Te alabamos y te adoramos, oh Dios. Te alabamos en esta mañana, Dios. Gracias. Gracias, oh Dios. Sigue glorificándote, Padre. Sigue derramando de tu gloria. Sigue tomando el control, Señor Jesús. Derrama de tu presencia y de tu fiel cuidado sobre los niños, oh Dios.
Jesús. Guarda sus vidas, Padre, bajo tu manto poderoso. Que el fiel cuidado tuyo sea con ellos, oh Dios, guardándolos del hombre malo, Señor, de toda trampa del enemigo, Dios de la gloria. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, gracias. Gracias, Señor Jesús. Guárdanos y cúbrenos con tu sangre poderosa, oh Dios. Amén y amén. ¿Cuánto dice? Gloria a Dios. Ya. ¿Cuántos están bendecidos en esta mañana? Amén. Amén. Estamos bendecidos por el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta mañana vamos a preparar nuestra mente, vamos a preparar nuestros oídos para escuchar la palabra del Señor. Amén. Y yo invito por acá a nuestra hermana Laura Ascanio. Ella nos va a estar compartiendo la palabra en esta mañana. Buenos días, iglesia, que el Señor les bendiga. Amén. Siéntase usted bienvenido a la casa del Señor a recibir esta palabra que Dios trajo hoy para cada uno de nosotros. Amén. Qué gozo estar aquí en su presencia una vez más. Vamos a orar para dar paso a la palabra de Dios. Amado Padre que estás en los cielos, Señor, a ti toda gloria, honra, Señor, salterio y alabanza, Padre, porque tú la mereces. Señor, glorificamos y exaltamos tu nombre, Padre amado. Damos gracias, oh Padre de la gloria, por tu presencia en este lugar, Señor, porque tu Espíritu Santo, Señor, está en medio de nosotros. Hoy agradecemos, Señor, tu hermosa presencia en cada uno, Padre amado. Gracias, Jehová, por este día. Gracias, Señor, por esta palabra que vas a impartir el día de hoy. Te pido, Señor, que prepares esta tierra, Señor, sobre la cual vas a plantar una semilla fértil que va a dar fruto, oh Espíritu de Dios. Te pido que coloques oídos despiertos, Señor, corazones, Señor, dispuestos a recibir tu palabra, Padre amado. Quita todo pensamiento, Señor, que distraiga, Padre amado. Toda perturbación es echada fuera ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús. Coloca, Padre amado, tu palabra en mi boca. Líbrame, Señor, de hablar engaño, Padre amado. Ayúdame, Señor, a poder hablar lo que a ti te agrada. Sí, Padre de la gloria. Te pedimos que tomes el control en medio, Señor, de la enseñanza. Que te muevas, Señor, a través de la palabra, Señor, y que nos reveles, Padre de la gloria, de tu sabiduría y de tu entendimiento, Padre. Habla a cada corazón, Señor. Amén y amén. Bueno, en la mañana de hoy vamos a estar compartiendo en el libro de Gálatas, capítulo 5, del versículo 16 en adelante. Gálatas, capítulo 5, el versículo 16 en adelante. Lleva por título Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas
no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Bueno, así como el título de este pasaje, la enseñanza del día de hoy lleva por título el fruto del Espíritu. Amén. En estos días veía un video de un predicador y mencionaba algo que muy curioso y con lo que estoy de acuerdo, y era que hoy en día uno veía muchos dones, donde profecía, administración, y uno se maravillaba por el predicador, el pastor que venía con don de profecía y lo tocaba y le daba palabra. Pero él decía algo importante, que era mejor ver frutos del Espíritu Santo en una persona que ver dones, porque Satanás también puede imitar los dones, pero no puede imitar los frutos. Entonces, cuando yo veo a una persona con don de profecía, no estoy diciendo que sea usada por Satanás, pero Satanás lo puede hacer también. También puede sanar, don de sanidad, don de administración, don de liberación, supuestamente. Pero nunca podrá igualar los frutos del Espíritu Santo. Entonces, que nos era más beneficioso tener frutos del Espíritu que tener dones. Entonces, si usted no tiene dones o todavía cree que no los tiene o que el Señor no los ha despertado en usted, gócese, porque yo sé que sí tiene dones del Espíritu Santo. Amén. Bríndele un fuerte aplauso al Señor. Dice que el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y se oponen entre sí para que no hagamos lo que queremos. Es decir, es una lucha entre lo físico y lo espiritual. Esta mañana que venía para la iglesia, yo veía que ya la gente regresaba de su maratón con su medallita, y uno dice, bueno, gente que sale a correr. Mentira, gente disciplinada, que uno los ve corriendo en una maratón, pero ellos diariamente entrenan para poder el día de la maratón cumplir la meta en un tiempo específico, a una velocidad específica. Y créanme que ellos día a día van a haber días en los que la carne no va a querer levantarse a hacer ejercicio, porque eso sí necesita disciplina. Y así mismo somos nosotros los cristianos, necesitamos disciplina, porque bien lo dice la palabra. La carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y se oponen entre sí para que no hagamos lo que nosotros queramos. Es como cuando Pablo dijo, que no sé si fue Pedro, porque lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer lo termino haciendo. Así somos nosotros muchas veces. Pero hoy la palabra del Señor es dirigida a los frutos del Espíritu Santo, porque muchas veces yo le agrado al Señor: Señor, permite que en mí tus frutos sean visibles, Señor, porque la idea no es que yo tenga los frutos del Espíritu Santo y los esconda y nadie más los vea, sino que todos puedan ver los frutos a través de mí, porque esa es parte del testimonio que yo doy de gloria y honra al Señor, de lo que Él ha hecho por mí. Sabemos que el Señor nos ha dado el Espíritu Santo como consolador. Después de su sacrificio nos dejó al Espíritu de Dios. Dice la palabra del Señor que cuando antes de Él dejar a los discípulos, los ministró y les dejó el Espíritu Santo de Dios. Y luego de eso fueron enviados a las naciones a hacer más discípulos, no antes de recibir el Espíritu Santo. Pero nosotros, que ya hemos aceptado al Señor en nuestras vidas, que nos hemos convertido, que estamos bautizados, ya tenemos al Espíritu Santo. Por lo tanto, si ya tenemos al Espíritu Santo en nosotros, significa que también tenemos los frutos del Espíritu Santo.
porque no es algo que nosotros decidamos a voluntad, es algo que el Señor hace porque ya está en nosotros. Pero a veces nos negamos, porque como lo dice la palabra, es una lucha entre la carne y la espiritualidad, y muchas veces nos gana la carne. Amén. Vamos a ir hablando de cada fruto del Espíritu Santo, y el primero que nos menciona es el amor. La definición del amor es que es un sentimiento de profundo afecto, conexión y apego hacia una persona, idea o cosa. Es el motor emocional complejo que abarca desde la atracción física y pasional hasta la compasión, la empatía, el compromiso y el bienestar mutuo. ¿Qué nos dice la palabra sobre el amor? En 1 Corintios 13, del 4 al 7, nos habla del amor, de la preeminencia del amor. Dice que el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Amén. Y usted me dirá, ay hermana, pero uno no todo lo cree, no todo lo espera y no todo lo soporta. Hermano, porque es que a veces se nos olvida el significado del amor. El Señor Jesús fue claro. Él vino a dar ejemplo de lo que era amor. Dice la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Dice la palabra del Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese ha sido el acto más grande de amor, que Dios entregó a su Hijo para que muriera por nosotros en la cruz del Calvario, cuando no lo merecía, cuando no había pecado en Él. Dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es la vida. Y Jesús se encarnó, se hizo humano y tomó nuestro pecado y lo pagó con su vida. Y eso hizo que hoy usted y yo tengamos el privilegio de decir que somos salvos, que tenemos la oportunidad de ser perdonados, y que aparte de eso se nos ha dado el privilegio de tener un consolador llamado el Espíritu Santo. Amén. Entonces allí uno entiende el significado de que ese amor que todo lo sufre, porque Jesús sufrió todo por nosotros, que todo lo cree, porque el Señor cree que somos suyos. Amén. Todo lo espera. Aún el Señor está esperando que muchas personas allá afuera lleguen a sus pies. Nos esperó en su momento a nosotros, nos dio el tiempo para poder aceptar ese llamado, porque desde el principio, desde la creación del mundo, así como leía la hermana Clara que nuestro embrión vio sus ojos, Él ya sabía que íbamos a llegar a los pies de Cristo, pero esperó a que eso sucediera, a que a nosotros se nos diera la voluntad de decir: te acepto, Señor, como mi único y suficiente Salvador. Ese es el amor que todo lo espera y que todo lo soporta, porque día tras día fallamos, nos quejamos, nos olvidamos de ese Dios que todo lo ha hecho por nosotros. Amén. Entonces ahí es donde está el verdadero significado del amor. Cuando a usted se le olvide quizás qué significa el amor, o dude si usted ama a una persona, acuérdese de Jesús. Acuérdese de Jesús, de todo lo que Él hizo por nosotros, y entonces pregúntese, así como Él nos dijo que la palabra de Dios se resumía en amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. Entonces pregúntese si yo soy capaz de amar a mi prójimo, a mi hermano, como me amo yo. Si yo me amo así como Cristo me amó a mí, como me amó primero, que estuvo dispuesto a darlo todo por mí.
dice que ese amor es sufrido. Hace unos días estábamos celebrando el Día de las Madres. Y cuando uno le hablan de amor, uno por lo general casi siempre piensa en el amor de madre, de padre, y las mamás piensan en el amor hacia sus hijos. Y sabemos que es un amor sufrido, que es bueno, que no tiene envidia, que no busca la preferencia por uno mismo, sino por el otro, ¿cierto? Pero hay excepciones de excepciones. Hay madres que no aman a sus hijos y hay hijos que no aman a sus madres. Y uno se preguntará, ¿qué pasa allí? Y es simple, allí no está Dios. Allí no está la presencia del Señor. Porque donde está la presencia del Señor, se ha recibido el Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu Santo, deben haber frutos, como el amor. Amén. Entonces, que nuestra oración sea: Señor, ayúdanos a amar como tú nos has amado. Ayúdanos a amar sin envidia, sin codicia, y aprender que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Porque humanamente, cada vez que tenemos dificultades, que tenemos sufrimiento, no lo soportamos, dejamos de creer en el Señor, dejamos de esperar en las promesas, y se nos olvida que eso también es el significado del amor. Amén. Y bueno, como segundo fruto, la Biblia nos menciona el gozo. Dice que el gozo es una emoción profunda o un estado de felicidad plena que se experimenta al disfrutar, recordar o esperar algo muy positivo. A diferencia de la alegría superficial, el gozo suele ser duradero y puede sentirse incluso en medio de las circunstancias difíciles, arraigado en la paz interior o en convicciones espirituales. Vamos a leer un versículo. Yo quiero que usted me colabore si lo encuentra primero. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Filipenses 4. Versículo 4. Amén. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Amén. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Miren que la definición que yo les di de gozo dice que es una felicidad plena y que es duradera y que se siente incluso en medio de circunstancias difíciles. Hay un pasaje en la Biblia que habla de esto, y es la historia de Pablo y Silas cuando estaban en la cárcel. Dice el libro de Hechos capítulo 16 del 22 al 26. Voy a leer a favor de todos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas se soltaron. Amén. Amén. Creo que ese es un ejemplo perfecto de este gozo que produce el Espíritu. Usted se preguntará, bueno, pero ¿cómo va a estar uno con gozo en una cárcel? La verdad es que yo no sé, porque yo creo que ni usted ni yo hemos estado presos, así que le debo el dato. El Señor no es libre porque no le quiero dar testimonio de que tuve gozo en una cárcel, pero es la perfecta definición, porque dice que es
algo duradero aún en medio de los momentos difíciles. Y Pablo y Silas ellos estaban en la cárcel, pero ellos estaban orando y cantando al Señor. Y yo entendía que los frutos del Espíritu Santo son mucho más visibles cuando la situación por la que uno está pasando es a causa del Señor, como le pasó a Pablo y a Silas. Ellos no estaban en la cárcel por delincuentes ni por alborotadores, ellos estaban en la cárcel porque estaban haciendo la obra del Señor. A causa de Cristo ellos estaban ahí, ellos sabían, y creo que la Biblia lo menciona en un pasaje, que para ellos era un honor estar presos porque era a causa de Cristo, porque ellos estaban padeciendo así como Cristo padeció por ellos. Y a mí me conmovía leer eso, porque yo creo que yo nunca he dicho, me coloca feliz estar sufriendo por Cristo porque Cristo sufrió por mí. Creo que nunca lo he dicho. No sé si usted lo habrá dicho alguna vez. O sea, humanamente se nos es difícil sufrir a causa del Señor y sentirnos gozosos. Y yo siento que eso es falta de amor. Nos falta amor por Cristo, por lo que Él hizo por nosotros. Y eso se ve en medio de muchas aflicciones. A veces ser cristiano para nosotros es significado de que se dificultan ciertas cosas, porque uno dice, hay trabajos en los que yo no me siento cómodo y no puedo aceptar, aunque la situación sea difícil. Hay lugares a los que no puedo ir, y no es que no pueda, sino que uno se abstiene de ellos por prudencia, ¿cierto? Uno dice, hay personas con las que yo no frecuento, pero como dice el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Hay cosas que uno a veces se frena y dice, no, porque soy cristiano. Usted. ¿Quién ha dicho eso? Porque usted es cristiano y usted es luz, usted debe llevar la bandera, aún en medio de esos lugares. Como el Señor Jesús le predicaba a prostitutas, a leprosos, a endemoniados, y el Señor Jesús no decía, ay no, yo no puedo estar aquí. Imagínense eso. Usted se imagina, visualice la época en la que vivía el Señor Jesús. En esa época un hombre no podía estar a solas con una mujer, porque era mal visto. Si no era su esposa o su familiar, era mal visto que un hombre estuviera a solas con esa mujer. Y para acabar de rematar, si la mujer era prostituta y el Señor, que era un maestro de la ley, ¿qué tipo de reputación iba a tener Jesús si lo veían hablando con prostitutas, rodeado de enfermos, de endemoniados? Los discípulos de Jesús no tenían la mejor fama, pero ahí estaba Él, porque Él era la luz del mundo. A Él no le importaba cómo tildaba a sus seguidores, porque Él sabía quién era. Amén. Así también debemos ser nosotros, pero pues nos falta entender y crecer espiritualmente. Y bueno, me desvié un poquito. Estábamos hablando de Pablo y Silas. Y en medio yo digo que en medio de esa alabanza y de esa oración de Pablo y Silas, ellos estaban convencidos. Y a mí me causa mucha curiosidad la historia de Pablo, porque cuando uno lee el Nuevo Testamento, yo antes que no leía mucho, yo creía que Pablo había alcanzado a conocer a Jesús por la forma en cómo él hablaba, pero eso era desconocimiento. Yo después, leyendo la palabra, me di cuenta que no, que Pablo fue como nosotros. Alguien le habló de Jesús. Obviamente él recibió una visión, un llamado, pero él no tuvo la oportunidad de conocer físicamente a Jesús. Pero el encuentro que él tuvo con el Cristo fue tan real que el cambio fue total. Y de perseguir a los apóstoles, porque él perseguía a los apóstoles, incluso dice que cuando Esteban murió apedreado,
colocaron las vestiduras de Esteban delante de los pies de Pablo, porque él estaba ahí como espectador viendo cómo mataban a Esteban, porque Esteban estaba predicando el evangelio. Y bueno, que eso fue un acto simbólico porque era el que iba a seguir a Esteban, ¿cierto? Iba a tomar el lugar de Esteban. Pero Pablo era un perseguidor de aquellos que llevaban el evangelio de Jesucristo. Y verlo ahora en este contexto, después de ser lleno del Espíritu Santo, sintiendo gozo en medio de las dificultades, alabando y glorificando el nombre del Señor. Dice que los demás presos los escuchaban. Yo me imagino que los demás presos dirían, bueno, y eso no se cansan, tras que allá afuera se embullan, los meten a la cárcel y acá siguen haciendo escándalo. Porque para el mundo, nosotros somos bulleros, somos escandalosos, nos encanta andar cantando las canciones raras, porque así nos ve el mundo. Pero para nosotros eso es gozo, ¿cierto? Y es que hoy en día nosotros confundimos el gozo con el escándalo, la bulla. Pero dice que es esa, le voy a leer nuevamente la definición de gozo. Y dice que es una emoción profunda o un estado de felicidad. No es un momento de felicidad, es un estado de felicidad. Yo permanezco feliz. Felicidad plena, que se experimenta al disfrutar, al recordar o esperar algo muy positivo. Y es que Pablo lo tenía claro, él estaba esperando que Cristo regresara. Amén. Así como nosotros esperamos que Cristo venga por su iglesia. Ese es un motivo para que nosotros estemos gozosos. Y en medio de las dificultades se sufre, pero el gozo debe permanecer porque tenemos algo seguro en lo que estamos esperando. Aunque quizás el trabajo sea cansado, quizás la situación en la casa sea difícil, quizás la familia no nos apoya como quisiéramos, o los planes que humanamente hacemos no están saliendo como creíamos. Hay una verdad, y es que estamos esperando a ese Cristo, y ese debe ser un motivo de gozo, de felicidad plena para esperar al Señor. Amén. Voy a leer en Juan capítulo 16, 22. Dice la palabra del Señor: también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Amén. Hay muchas personas que uno ve en la calle y se le ve esa cara como tan triste, tan acongojada. Incluso a veces uno viene a la iglesia y uno se siente como con esa tristeza, como cargado, y ni siquiera está pasando algo particular, pero se nota en nuestra cara. Pero hay una promesa, y dice el Señor que ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Entonces, hermano, yo hoy le digo, sin importar lo que usted esté viviendo, su situación, qué esté pasando en su casa, en su trabajo, en su familia, en su salud, el Señor les recuerda que Él volverá. Habrá gozo en nuestro corazón y nadie podrá quitar ese gozo. Amén. Así que cada vez que el enemigo quiera zarandearlo, o que a usted se le olvide que usted tiene el Espíritu Santo, que hay un fruto que se llama gozo, recuerde que el Señor ha prometido traer un gozo perpetuo a nuestras vidas. Amén. Hay un corito viejito que me hace acordar de ese gozo, que dice: por esa calle yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de
cristal porque visiona lo que vamos a vivir cuando el Señor venga, amén. Cuando lleguemos a Jerusalén con calles de oro, mar de cristal. Y hay otro que dice que no habrá tristeza porque, bueno, no me acuerdo, no se corre. Pero lo que le quiero decir es que incluso las canciones nos recuerdan lo que ha de venir. Y uno debe vivir caminando sobre esas promesas, amén. Así que no se le olvide que el Señor ha prometido traer gozo a su corazón. Así que la tristeza dice, para afuera. Yo tengo el gozo de Cristo, amén. Seguimos con la paz, el fruto de la paz. Dice que la paz es un estado de armonía y equilibrio que se caracteriza por la ausencia de conflictos, violencia o temor. Me quedo con lo último, con la ausencia de temor. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y aquí es por lo que les digo que me quedo con la definición de que la paz es un estado de armonía y equilibrio que se caracteriza por la ausencia de temor. Porque en medio de todas las palabras que nos ha dado Dios a través de este libro que llamamos Biblia, el Señor nos promete paz. Nos dice que no se turbe nuestro corazón y que no tengamos miedo. Pero hay una realidad que nosotros como cristianos a veces no entendemos. Y es que el Señor nunca prometió que no habría problemas, que no habría conflictos, que no habría dificultades. Al contrario, dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Amén. Entonces, a nosotros se nos olvida y dejamos que cosas nos roben la paz. Problemas, que si falta la comida en la casa, que si nos falta para el pasaje, para ir al trabajo, que si tuvimos un mal día en el empleo, eso nos roba la paz. Y dice la palabra del Señor que la paz que Él da no es como la que el mundo da. Y si nos ponemos a ver las publicidades de hoy en día, nos venden confort, comodidad, relajación, un colchón ortopédico resortado. Eso nos lo venden como tranquilidad, como paz, una casa lujosa, un carro. Hay países donde la seguridad es exquisita, o sea, no hay homicidios, no hay hurtos, no hay violaciones. Son ciudades tranquilas. Y uno creería que eso significa estar en paz. Pero sí vieron que el significado no solo nos hablaba de conflicto, sino del temor. Porque es que la paz es un sentimiento interno que aunque haya muchas dificultades, la promesa que Cristo ha hecho en mi vida está en mi corazón y yo no tengo temor. O sea, estoy pasando un momento difícil, sí, pero no temo de lo que venga, porque yo sé que Cristo está conmigo, amén. De eso se trata tener paz, no de que no vengan los problemas ni de los conflictos, sino que esos conflictos no me hundan, no me afecten, no me roben la fe, no me quiten la paz, no perturben todo lo que Cristo me ha dado. Porque a veces nos dejamos robar bendiciones a causa de ese temor. Muchas veces hemos despreciado oportunidades porque uno duda, ¿será que eso sí me saldrá bien? ¿Será que yo sí podré? Y esa duda trae consigo el temor. Pero dice la palabra del Señor que el amor echa fuera todo temor. Por ende, si el amor echa fuera todo temor, a mí eso me trae paz. Porque la paz es ese sentimiento de plenitud, que no hay temor. Podemos tener paz en medio de las dificultades. Porque el Señor ya lo ha dicho. Ya ha puesto ese fruto en nosotros, solo que no es visible. Y nos cuesta hacerlo visible. Porque a veces confundimos tranquilidad con paz. Confundimos silencio con paz.
Usted puede vivir en el lugar más escandaloso y usted puede tener paz. Entonces, la paz se encuentra ¿dónde? En Dios. Ya Él la ha dado. Amén. Amén. Y un ejemplo de esto es en el libro de Marcos, capítulo 4, del 38 al 41, nos habla de Jesús cuando calmó la tempestad. Dice la palabra del Señor: y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún al viento y al mar le obedece? Amén. ¿Cuántos quisiéramos tener la paz de Jesús, verdad? Él estaba dormidito en la canoa y la canoa se le estaba metiendo el agua y todo el mundo alrededor corriendo: auxilio, nos ahogamos. Y el Señor dormido. ¿Por qué? Porque él sabía que el mar estaba embravecido, pero que nada iba a pasar. Esa es la paz que el Señor nos quiere transmitir a nosotros. Porque Jesús, más que enseñar con parábolas y con lo que está escrito en la Biblia, les enseñaba con el ejemplo. En estos días terminó un curso sobre fundamento bíblico y me pareció muy curioso porque estaban hablando de Jesús, pero desde un aspecto de raíces hebreas. Y hablaban de que en la cultura hebrea, el maestro de la ley siempre tiene discípulos, estudiantes, pero que la misión del estudiante es imitar a su maestro. Y es algo que se lo toman tan en serio que están atentos incluso a cómo comen, para ellos hacerlo como él lo hace, porque esa es la labor de un discípulo, ser como su maestro. Entonces Jesús no era tanto lo que decía, sino lo que les mostraba, porque los discípulos eran sus alumnos. Él buscaba que ellos fueran tan parecidos a Él como fuera posible. Y nosotros, que nos hacemos llamar discípulos del Señor, nuestra misión es ser tan parecidos a Jesús como nos sea posible. Mantener ese tipo de calma y de paz también hace parte de ser como Jesús. De amar así como Jesús nos amó primero, que se entregó en una cruz por nosotros. De tener ese gozo así como Jesús nos dio gozo. De encontrar paz así como Jesús encontraba paz en medio de la tormenta. Amén. Eso se trata de ser discípulos. Gloria a Dios. Amén. Porque la paz que Dios nos da es una paz que no depende de las circunstancias. Es una paz que trae descanso real y es una paz que trae descanso a otros, a los que nos rodean. Porque si nosotros viviéramos en paz como el Señor nos ha dicho, no viviéramos cansados del empleo, no viviéramos cansados de las circunstancias, de los problemas de salud, no viviéramos tan agobiados. Amén. Entonces, yo siento que nos falta eso, porque dice la palabra del Señor en Filipenses capítulo 4, versículo 7: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dice que sobrepasa todo entendimiento. Yo aquí no voy a lograr explicarles en realidad de qué se trata la paz de Dios, porque la Biblia lo dice: sobrepasa todo entendimiento. O sea, es tan grande que no cabe en nuestra mente. Nuestra mente humana no logra discernir cuán grande es la paz de Dios. Pero sí nos dice algo importante, que esa paz guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos. Que sea esa paz del Señor que guarde los corazones de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros conocidos, porque ese descanso que trae no es solo para nosotros, sino para las personas que nos rodean. Amén. Amén. Vamos al cuarto fruto, que es la paciencia. Dice que la paciencia es la capacidad de mantener la calma, tolerar la adversidad y perseverar ante las dificultades
sin alterarse. Lejos de ser una simple resignación o pasividad, es una virtud activa y un rasgo de fortaleza mental que permite manejar la frustración y esperar el momento oportuno. Me gusta mucho esta definición porque habla de mantener la calma y de esperar el momento oportuno. La paciencia de la que nos habla la Biblia no es solo aguantar, es aguantar esperando en Dios sin dejar de hacer el bien. Amén. En el libro de Gálatas, pues la paciencia es un fruto del Espíritu Santo, porque no sale de nosotros solos. Es lo que pasa cuando dejamos que Dios nos sostenga mientras esperamos. Y un ejemplo de esto es Job. El libro de Job, la palabra nos dice que el Señor le quitó todo, aun cuando Job era justo, era un hombre recto delante de Dios. Pero dice la palabra que la paciencia es esperar sin alterarnos, ¿cierto? Y Job, dice la palabra de Dios, que aun cuando Dios le quitó todo, aun sus hijos, su familia no lo acompañó, nunca renegó el nombre del Señor. Él esperó sin alterarse. Y de eso se trata la paciencia. Porque al final Dios recompensó el doble de lo que le había quitado. Y ahí es cuando entendemos esto que les acabo de leer. Y es que la paciencia es cuando dejas que Dios te sostenga en la espera. En esa promesa que Dios ha hecho, en esa oportunidad que estamos esperando, aunque parezca lejos, aunque se vea lejos. Ser paciente es esperar, pero dejar que Dios nos sostenga. Porque a veces esperamos, pero no, yo estoy esperando, pero yo necesito hacer otra cosa mientras tanto. Es que mientras el Señor hace esto, yo voy haciendo aquello. Porque por ahí dicen que ayúdate que yo te ayudaré. No, esperar es dejar que el Señor nos sostenga mientras esperamos. Aunque usted no lo crea, por muchos años en mi casa vivimos así. Esperamos que Dios hiciera algo porque había una promesa, pero Dios nos estaba sosteniendo porque no había recursos, no había trabajo, no se sabía de dónde venía el dinero, pero nunca faltó. A eso yo le llamo esperar mientras Dios le sostiene. Y así es para muchas cosas. Por ejemplo, yo ahora estoy sin empleo, pero yo estoy esperando. Y Dios me ha sostenido en medio de ese proceso. Y me seguirá sosteniendo hasta que llegue el momento en que llegue ese empleo. Amén. Y una clave para eso es cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, dice que el Señor, cuando tuvieron hambre, el Señor les mandó el maná. Y todos los días había maná, excepto el día de reposo. Y el día anterior debían guardar una porción para ese día de reposo. Y luego les mandó aves para que se alimentaran y les dio agua. Pero cuando llegaron a la tierra prometida, dice la palabra del Señor que hasta que ellos no pudieron cultivar en esa tierra, el Señor siguió enviando maná. El día que ellos pudieron comer del fruto de la tierra prometida, al día siguiente el maná cesó. O sea, hubo alimento en todo el desierto y mientras se acomodaron. Pero cuando ya la provisión dio su fruto, el maná cesó. Eso es ser sostenido mientras esperas. Ellos fueron sostenidos por el Señor mientras esperaban la promesa. Y eso se le llama paciencia. Aunque uno dice, no, el pueblo de Israel era un pueblo impaciente. Sí. Pero en medio de ese pueblo impaciente habían hombres justos que sí tuvieron paciencia. Amén. Que por eso alcanzaron la tierra prometida. Gloria a Dios. Amén. Dice el Salmo 40 del 1 al 3. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos.
Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Amén. Cuando sienta que se le está acabando la paciencia, le hace ese salmo, Salmo 40, del 1 al 3. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. No importa cómo se llama su pozo el día de hoy, problemas financieros, problemas sentimentales, problemas familiares, el Señor lo va a sacar del pozo de la desesperación, pero hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia, mantener la paz en medio del proceso, pero dejarse sostener por Dios mientras esperamos. Amén. El quinto fruto es la benignidad. Dice que la benignidad es la cualidad de una persona que se caracteriza por ser afable, compasiva, piadosa, bien intencionada. Implica tratar a los demás con amabilidad, dulzura y respeto, buscando el bienestar común sin esperar nada a cambio. Amén. Eso nos toca un punto débil, hermano, porque dice que es tratar a los demás con amabilidad, dulzura y respeto, buscando el bienestar común sin esperar nada a cambio. Hermanos, no todo el tiempo somos amables, no todo el tiempo somos dulces, no todo el tiempo somos respetuosos. Eso también habla del fruto del Espíritu Santo. Ay, hermanos, que yo tengo un geniecito, que el carácter, que el temperamento. Usted mentira el diablo. Si usted tiene el fruto del Espíritu Santo, usted tiene que ser dulce, tiene que ser amable, tiene que ser respetuoso. Y sí, me echa la soga al cuello también, porque todos en algún momento dejamos de ser dulces. En algún momento le faltamos el respeto al prójimo. En algún momento dejamos de ser amables. Se nos olvida y los frutos del Espíritu Santo caen por allá. Eso, ay, que la paz, todo muy bonito hasta que nos toca la benignidad. ¿Cierto? Ahí como que eso nos toca. Dice la palabra del Señor en Efesios 4:32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y es que el Señor nunca nos va a pedir algo que Él no haya hecho. ¿Sí? Cada vez que a uno se le olvide ser amable con el prójimo, Señor, ¿verdad que tú me amaste primero? Qué bueno, ¿cierto? Recordar eso. Y el pasaje que quiero traer a colación con este fruto del Espíritu Santo es la historia de David y Mefiboset, que está en 2 de Samuel capítulo 9, versículo 6 al 7. Dice la palabra del Señor: Vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: He aquí tu siervo. Y le dijo David: No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Amén. ¿Cuántos conocen la historia de Mefiboset? Dice la palabra del Señor que cuando llegaron a matar a la familia de Saúl, hubo un siervo que cogió a Mefiboset, que estaba pequeñito, y se lo llevó corriendo, pero el siervo se cayó, dejó caer al niño y el niño quedó lisiado de las piernas. Y lo llevaron a un lugar que se llamaba Lodebar. Tiene un significado espiritual, pero ahora pues no es el tema. Dice que en ese lugar, en un lugar oscuro, que nadie sabía que Mefiboset estaba en ese lugar. Antes, cuando mataban a un rey y se posicionaba a otro, mataban a toda la familia del rey, nadie quedaba vivo, porque no podían permitir que un familiar viniera a reclamar el trono. Pero dice la palabra que David, ya siendo rey, él mandó a buscar a Mefiboset y le dice: por amor a Jonatán tu padre, dice la palabra, haré misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Tú comerás siempre a la mesa del rey.
Y eso es lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Amén. Aunque ya no merecíamos, nos mandó a buscar y nos trajo a comer a la mesa del Rey. Eso también es benignidad. Así como Cristo hizo con nosotros, así como David hizo con Mefiboset, nosotros debemos hacer con el Rey. A ese vecino que a usted le cae mal, que no lo soporta, que no lo puede ver, a ese vecino, venga a tomarse el café. Vecino, aquí le traje este detallito. A ese compañero de trabajo que, que me cae gordo. A ese, compañero, te traje un dulce. Mira, te traje un versículo bíblico. Dios te bendiga. Te invito a la iglesia. Eso también es benignidad. Así también expresamos el amor de Dios. Amén. Bueno, seguimos con la bondad. La bondad es una inclinación natural y una virtud moral que impulsa a las personas a hacer el bien, a actuar con generosidad y ayudar a quienes lo necesitan de forma desinteresada. Dice la palabra del Señor en Lucas 6:35. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y los malos. Amén. Y aquí está la respuesta a algo que todos hemos dicho. Y es que uno siempre dice, bueno, si esa mujer, si ese hombre es tan malo, ¿por qué le va tan bien en la vida? Y uno que es cristiano, no le va tan bien. Aquí lo dice la palabra. Porque Él, o sea Dios, es benigno con los ingratos y malos. O sea, Él es bueno, es bondadoso aún con aquellos que son malos. Ahí tiene usted para que, más o menos, ya vaya. Sí, la consolación, usted entienda cómo suceden las cosas. Imagínense, si Dios es así con los malos, ¿cuánto más con sus hijos, cierto? Dice que la bondad es una forma de ayudar de forma desinteresada. Y uno siempre que ayuda, uno espera que el otro lo ayude de la misma manera. Y eso no es bondad, mi hermano. Eso es interés. Eso es interés. Hoy hemos aprendido que la bondad de Dios es dar sin esperar nada a cambio. Incluso dar lo que no tenemos. Eso se trata de la bondad. Amén. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 10, del 30 al 34. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Acercándose, vendó sus heridas y echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Amén. Amén. Bueno, imagínense esta historia. Dice que un hombre que venía de Jerusalén lo maltrataron en el camino, quizás unos ladrones, y pasó el sacerdote, imagínense, el hombre de Dios, pasó por el lado y uno, como cuando uno va por el centro y ve a un indigente y uno, uy, igualito. Y vino el levita y también hizo lo mismo, pasó por el otro lado. Pero vino un samaritano, imagínense que la gente de Jerusalén y los samaritanos no se gustaban, esa gente no se podía ver, se odiaban, era algo cultural, pero era el ver a ese hombre, dice que Dios lo movió a misericordia, y ahí está la clave, es que la misericordia no nace de nosotros, o sea, humanamente no va a nacer de usted ir a la calle y abrazar a un indigente, humanamente no va a salir de usted, se necesita que Dios, que el Espíritu Santo lo mueva a uno. Por eso es que los frutos no los puedo tener yo de un día para otro. Por eso es que el nombre dice frutos del Espíritu. El Espíritu de Dios es el que hace que eso aflore
aflore en nosotros. Y en este caso, la bondad de ese hombre fue gracias a que Dios lo movió a misericordia. Y no solo lo vendó, lo curó las heridas, sino que vino y lo llevó a un lugar para que se hospedara, cuidó de él. Y el capítulo sigue contando que lo dejó encargado de otra persona y le dijo: cuídalo, y si necesitas dinero, úsalo, que yo cuando regrese te lo devuelvo. Imagínense eso, y eso que no gustaba de los samaritanos, que era donde gustaba de los samaritanos. ¿Cuánto más nos cuesta a nosotros ser bondadosos con las personas que no son tan agradables para nosotros? Porque creemos que ser bondadoso es darle la mano al amigo, al conocido, al hermano de la iglesia, al del trabajo, al que nos cae bien. Pero eso no es bondad, hermano. Bondad es cuando realmente nos cuesta. Dice el Señor que Él no quiere ofrenda que no nos cueste. Y eso también es ofrendar nuestro servicio, que nuestros frutos estén al servicio del prójimo, porque de esa manera son visibles. Y no es que sean visibles para que nos vean a nosotros, para que vean a Laura, para que vean a Kitty, para que vean a Julio, no, para que vean a Cristo a través de nosotros. Amén. Porque cuando usted hace eso, quizás le van a preguntar: oye, ¿tú por qué eres así? Yo: no, porque a mí me amaron primero. Alguien lo hizo por mí. No, ¿y quién fue? Imagínate si te contara un hombre que murió en la cruz por mí, que me dio paz, me dio amor, me dio bondad, me dio gozo, me dio paciencia, me esperó primero, hizo eso por mí, vendó mis heridas primero, y por eso yo lo hago por ti. Eso es llevar el evangelio. Amén. Amén. Por eso es que los discípulos no pudieron evangelizar antes de recibir el Espíritu Santo, porque si no había frutos, ¿qué iban a mostrar? Hace como 15 días lo vimos en el miércoles en la enseñanza, que dice que había un hombre que hacía magia, y cuando vio que impusieron las manos sobre los feligreses y les impartieron el Espíritu Santo, él dijo: ay, ¿cuánto cuesta eso? Yo lo quiero. Porque creía que se podía comprar. Dice que ya todos habían creído y habían sido bautizados, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Amén. Amén. Es algo que no podemos comprar. Es algo que hemos recibido por gracia. Y por eso hoy le damos la gloria al Señor. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. El séptimo es la fe. Dice que la fe es la seguridad o confianza plena en una persona, cosa o deidad, incluso sin la necesidad de poseer evidencias físicas que lo demuestren. Dice que la palabra proviene del latín fides, que significa lealtad y fidelidad. Amén. Así que cuando usted diga: Señor, yo tengo fe, también significa que usted es leal al Señor, pero también que es fiel. Nos cuesta ser fiel, porque el Señor ha sido fiel, permanece fiel, pero a nosotros nos cuesta. Porque dice la palabra del Señor en Hebreos 11:1: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, que yo puedo estar seguro de que lo que el Señor prometió vendrá, de que eso es lo que yo estoy creyendo vendrá. Y también es esa confianza de que aunque yo no lo esté viendo, yo sé que lo voy a ver. Aunque no estoy viendo nada, ahí está. Se está materializando lo que Dios ha hecho. Aunque yo no vea el Espíritu Santo, yo sé que aquí está. Aunque yo no conozca físicamente a Dios personificado, yo creo en Él. Amén. Y sigue diciendo el libro de Hebreos en capítulo 11, versículo 8. Dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Amén. Cada vez que el Señor le haga una promesa y usted lo ve incierto, acuérdese de Abraham. El Señor le dijo: sal. ¿Para dónde? No sabía. No sabía para dónde, pero había una promesa. Y él decidió ser fiel y leal a lo que él creía. Él no lo podía ver, pero creía en eso. Así debemos ser nosotros. Amén. Dice la palabra de Dios: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz
aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Amén. No solo creyó en la palabra, sino que sabía que el que hizo la promesa era fiel. Y ahí está la clave, hermano. Que hay muchas cosas que se nos han dado por gracia. Dios ha hecho promesas y nosotros no hemos sido fieles. Pero ¿sabe por qué se han cumplido? Porque el que hizo la promesa sí es fiel. Él sí permanece, no como nosotros. Y mire que dice que aún la misma Sara, siendo estéril, pudo concebir aún fuera de tiempo. Hay cosas que se van a dar aún fuera de tiempo. Humanamente para nosotros es imposible, en la temporada equivocada, pero cuando Dios dice es ahora, es ahora. Amén. Así que créale a ese Dios que ha hecho promesas pero que ha permanecido fiel. Amén. Seguimos con la mansedumbre, ya vamos terminando. Me he extendido un poco, pido disculpas. Dice la palabra el significado de mansedumbre es una virtud de mantener calma, la dulzura y el dominio propio ante las adversidades y provocaciones. No es una debilidad, es o se define como poder bajo control. Dice la palabra en Mateo 5:5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y usted alguna vez lo ha dicho, yo soy mansa pero no menso. Hermanos, hay que ser mansos. Dice que la mansedumbre es poderse mantener bajo control. Mantener la calma, la dulzura y el dominio propio ante las adversidades. Pero a uno que es apellido Fosforito medio lo sobra y enseguida nos prendemos. Porque así es nuestra humanidad, amén. Pero esas cosas se dominan bajo el Espíritu. Recordemos que como nos lo dijo Gálatas, es una lucha, carne contra espíritu. Y usted decide si va a dejar que la carne gane o le va a ceder autoridad al Espíritu. Amén. Amén. Dice la palabra en Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué más ejemplo que el de Jesús? Dice que Él es manso y humilde de corazón. Sabemos que el Señor Jesús fue humillado, fue maltratado, fue ultrajado en una cruz y Él se mantuvo en control. ¿Por qué? Porque Él sabía que era el precio que había que pagar y Él sabía cuál era su recompensa. Amén. Dice que llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Aprendamos del Señor. Amén. Dice la palabra que el noveno fruto del Espíritu Santo es la templanza. La templanza es la virtud moral que implica el dominio de la voluntad sobre los instintos, caracterizado por la moderación, el equilibrio y el autocontrol frente a los deseos, placeres y emociones. Evita los extremos, permitiendo actuar con mesura y mantener la calma ante situaciones de estrés o provocación. La templanza y la mansedumbre son bastante parecidos. Dice la palabra en Génesis 39, del 7 al 9. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Amén. Esta es la historia de José y la esposa de Potifar. Dice que cuando la mujer lo vio, ella dijo, ese colajerito está bonito. Y ella le echó el ojo al muchacho. Pero José, que era un joven que tenía temor de Dios y su corazón amaba a Dios. Amén. Dice que él le dijo, no. ¿Cómo voy a hacer eso si él me ha dado toda su casa a mi control y lo único que no me ha dado es a su mujer y voy a tocarla yo? ¿Cómo se te ocurre? Dice que
La templanza es moderación, equilibrio y autocontrol frente a los deseos, frente a los placeres y a las emociones. Y seamos sinceros, José era hombre. La Biblia no lo dice, pero era hombre. Ahí no dice que José no sintió nada. Y pongamos la imaginación. Quizás a José el ojito le bailó. Quizás José dijo, Dios mío, Señor, esta tentación. Pero dice que después de esto, José huyó de la tentación, salió corriendo. Porque si se quedaba ahí un ratico más, caía. Eso es templanza. Así debemos ser nosotros con la tentación. Porque a veces creemos que la templanza es quedarnos con la tentación al lado. No, hermano, yo no voy a pecar. No, hermano, yo estoy firme. Yo no voy a pecar. Y sí, tal vez está el deseo en su corazón de no pecar para agradar al Señor. Pero su carne es débil. Y tener templanza también es huir de la tentación. Alejarse de ella. Así como José salió corriendo y dijo, no, Señor, esto no es conmigo. Así también debemos ser nosotros, amén. Entonces vemos que estos frutos del Espíritu Santo nos enseñan que somos humanos, pero que podemos resistir. Amén. Que mientras esperamos, podemos crecer espiritualmente. Cada fruto del Espíritu Santo nos hace ser cada día mejores hijos de Dios. Amén. Amén. Y yo espero que cada día el Señor me ayude más a mí, lo ayude a usted, a que esos frutos se hagan visibles. Porque yo sé que nos cuesta, que es difícil. De que mantenernos a veces es difícil. Pero el Señor nos ha dado herramientas valiosas para permanecer. Y si usted ama a Dios de la forma en que Él lo ha amado, usted va a permanecer. Amén. Colóquese en pie, vamos a orar. Señor, Padre de la gloria, te damos gracias, Padre amado. Gracias, oh Jehová, porque has sido bueno y maravilloso. Gracias por tu palabra, Espíritu de Dios. Gracias por enseñarnos, Señor. Gracias porque pacientemente, Señor, tú nos traes, Padre, una nueva enseñanza, oh Espíritu de Dios. Gracias por hablar a nuestros corazones. Señor, te pedimos perdón, oh Espíritu de Dios, porque hemos echado en poco, Señor, al Espíritu Santo, Padre. Te pedimos que nos perdones, Padre de la gloria, porque hemos menospreciado, Señor, el regalo que nos has dado, a los frutos de tu Espíritu. Padre de la gloria, limpia nuestro corazón. Hoy doblegamos nuestra carne, Señor. Nuestro espíritu, Señor, se levanta en el nombre poderoso de Jesús. Señor, declaramos, Señor, que somos ese árbol plantado junto a las aguas, Señor, que da fruto en su tiempo, Padre, y que su hoja no cae. Lo declaramos en el nombre poderoso de Jesús. Padre de la gloria, oramos para que el amor crezca, Padre de la gloria, para que el gozo permanezca, oh Padre amado, que no se debilite en medio de la dificultad, Señor. Padre, que nuestra fe sea inquebrantable, oh Padre de la gloria, que estemos convencidos, Señor, del Dios en el que creemos, Padre amado. Señor, ayúdanos a ser bondadosos, que nuestro corazón se regocije, Padre amado, en la bondad que has puesto en nosotros, Padre. Ayúdanos a ser leales, a serte fieles, Señor, a ser pacientes, oh Espíritu de Dios. Sobre todo a ser pacientes, oh Señor, a saber esperar, Padre amado, a saber que somos sostenidos mientras esperamos, Padre de la gloria. No permita, Señor, que el temor, Padre, inunde nuestra mente. No permita, Señor, que las dificultades, Señor, nublen nuestra mirada. Oh Padre amado, echamos fuera, Señor, toda duda, todo temor en el nombre poderoso de Jesús. Hoy nos ponemos firmes delante de ti, confesando, Señor, que seremos fieles, que seremos leales, oh Espíritu de Dios. Que hoy damos frutos,
que los demás puedan verte a ti, Señor, a través de nosotros. Que podamos ser discípulos, Señor, que podamos ser esos alumnos que anhelan ser como su maestro, Señor. Danos un corazón conforme al tuyo, Padre amado. Padre de la gloria, te adoramos y te bendecimos, Señor. Exaltamos tu nombre, Padre. Gracias, oh Jehová. Gracias, Señor. Te damos la gloria y la honra, Padre. Gracias por esta mañana, Señor, por tus bendiciones. Señor, delante de ti presentamos esta semana que comienza, oh Jehová. Declaramos bendiciones, Señor. Declaramos, Padre de la gloria, una semana de unción, Señor. Una semana llena de tu presencia, Padre de la gloria. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Glorifícate para que vamos a salir de este lugar, Padre de la gloria. Sé tú llevándonos a casa en gozo, en bendición, Señor. Que no falte el gozo en nuestros hogares, en nuestros familiares, Señor. Que sea un gozo contagioso, oh Espíritu de Dios. Que sea una fe contagiosa, Señor, en medio de nuestros hogares, Padre de la gloria. Nos vamos de este lugar, Señor, bendecidos y llenos de tu presencia, Señor. Declaramos, Padre amado, que eres tú quien está en control, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Den un fuerte aplauso al Señor. Saluda al hermano, déle un abrazo, déle un beso, dígale que lo ama. Y despedimos a todas las personas que nos ven a través de las redes sociales. Que el Señor les bendiga y haga prosperar su vida. Amén. Muchas gracias por conectarse.